Hay historias que no vienen de este mundo y esta noche vas a escucharlas. Si alguna vez escuchaste algo en la noche y no había nadie, entonces ya sabes que no todo termina cuando alguien muere. Si estás aquí es porque ya cruzaste y esta noche no estás solo, estás del lado de los muertos. No prometas con tu sangre lo que no estás dispuesto a perder. En la Sierra de Oaxaca, esa advertencia no se decía como refrán, sino como condena, porque había cosas que escuchaban, cosas que esperaban años enteros, en silencio, y cuando regresaban, no venían a preguntar si uno se había arrepentido, venían a cobrar. A don Juan lo buscaron una tarde en que la neblina había bajado tan espesa que los cerros parecían haberse acercado a la comunidad para oír mejor. Su casa quedaba apartada del resto, detrás de un camino de lodo, cercada por cruces viejas y botellas colgadas con hilo rojo. Era una casa de adobe, con altar ennegrecido por el humo de copal y veladoras consumidas hasta dejar la cera pegada como costras en la madera. Los perros empezaron a ladrar antes de que la camioneta apareciera. Don Juan estaba junto al fogón, limpiando con un trapo un pequeño Cristo de metal. Tenía las manos ásperas, la espalda vencida por los años, y la mirada de quien había visto demasiado. Hacía meses que rechazaba trabajos pesados. Ya no dormía bien, a veces despertaba con voces ajenas metidas en la cabeza. Cuando escuchó el motor apagarse afuera, no salió de inmediato. Esperó. Los perros dejaron de ladrar, de golpe. Eso lo hizo levantar la vista. Abrió la puerta y vio a una mujer junto a una niña de unos 10 años. Detrás de ellas venía un hombre viejo, flaco, con sombrero de palma y la boca cerrada en una lineadura. No se presentó, se quedó junto a la camioneta, evitando mirar a don Juan. ¿Usted es don Juan?, preguntó la mujer. Él asintió. Me llamo Teresa, vengo de San Isidro del Alto. Me dijeron que usted cura lo que los doctores no entienden. Don Juan observó a la niña. Ella no lo miró, miraba la cruz clavada sobre la puerta, no con miedo, con desprecio. ¿Qué tiene?, preguntó. Teresa tragó saliva. Primero eran fiebres, luego empezó a hablar dormida, después ya no dormida. Dice cosas que nadie le contó. Se queda mirando las esquinas. A veces no reconoce a nadie. Y desde hace 3 noches me habla con la voz de mi difunta madre. El hombre murmuró. Dijimos que no viniéramos. Don Juan volvió a mirar a ella y la niña. La sombra de su cuerpo caía hacia un lado equivocado, más larga, más oscura, como si quisiera entrar antes que ella. ¿Quién es él?, preguntó. Mi tío Eusebio, respondió Teresa. Él nos trajo. Eusebio escupió a un lado, nervioso. No la cure aquí afuera, dijo. Si trae eso adentro, se le va a quedar pegado a la casa. Conocía ese miedo, pero también sabía reconocer cuándo el miedo venía de algo visto y cuándo venía de algo recordado. Pásenla, dijo al fin. Cuando la niña cruzó el umbral, una de las veladoras del altar se apagó, sin viento. Los hizo sentarse en la habitación principal. Había una jícara con agua, un cuenco de sal, aguardiente, copal y un rosario oscuro colgado junto a una imagen vieja de San Miguel. Teresa no soltaba a la niña. Eusebio permaneció cerca de la puerta, listo para salir si algo empeoraba. Don Juan puso agua a hervir y observó a la pequeña de reojo. ¿Cómo se llama? Mariana, dijo Teresa. No te pregunté a ti. La niña levantó la cabeza. Sus ojos parecían haberse tragado la luz. Ya no me llamo así, contestó. Eusebio soltó una maldición ahogada.
Teresa empezó a llorar, en silencio. Don Juan sostuvo la mirada. Entonces dime cómo te llamas. La niña sonrió apenas. No fue sonrisa de niña. Tú sabes que no se pregunta eso. No era una enfermedad, tampoco un muerto suelto. Era algo peor, algo que conocía las reglas. Encendió el copal. El humo empezó a subir, espeso. Afuera, los perros de los vecinos comenzaron a aullar. Uno por uno, don Juan le pidió a Teresa que contara todo, desde el principio. No las fiebres, todo. La mujer dudó, miró a Eusebio. Él negó con la cabeza. Eso bastó para que don Juan entendiera que el mal no había empezado con la niña, sino mucho antes. Aquí nadie sale hasta que me digan la verdad, dijo. Y si me mienten, no la voy a poder sacar. Teresa se cubrió la boca. Fue mi madre, susurró. Hace 11 años, Eusebio cerró los ojos. La voz de Teresa tembló mientras hablaba. Su padre se estaba muriendo entonces. Los doctores les dijeron que no llegaría al amanecer. Su madre, Jacinta, se negó a aceptarlo. Esa noche salió sola al cerro, con un gallo negro, aguardiente y una fotografía. Dijo que pediría ayuda, donde la iglesia no miraba. Mi padre vivió, dijo Teresa, mirando al suelo. Vivió esa noche, pero después mi madre cambió. Dejaba comida afuera sin decir para quién. Hablaba dormida. Una vez la oí decir que todavía no, que la niña aún no nacía. La habitación se enfrió de golpe. Don Juan tomó un puñado de sal y la dejó caer en círculo alrededor de Mariana. Los granos tocaron el piso y tronaron como brasas mojadas. Teresa soltó un grito. La niña no se movió, solo ladeó la cabeza, hasta un ángulo imposible. Jacinta prometió sangre nueva, dijo con una voz doble, una fina y otra grave, saliendo al mismo tiempo. Prometió lo que todavía no tenía, y yo tuve paciencia. Teresa cayó de rodillas. Don Juan alzó el rosario y empezó a rezar en voz baja, mezclando oraciones viejas con palabras más antiguas que había aprendido de su abuelo. La niña soltó una carcajada seca. Tú ya no tienes fuerza para esto, Juan. Él se congeló. Pocas cosas podían asustarlo todavía. Una de ellas era escuchar su nombre en la voz de algo que no había sido presentado. El humo del copal dejó de subir. Empezó a bajar, como si el techo lo rechazara. Una ventana cerrada vibró con 3 golpes desde afuera. Tac, tss, tac, tss, tac. Eusebio corrió hasta asegurar la puerta. «Hay alguien allá», susurró. «No abras», ordenó don Juan. Teresa abrazaba a Mariana, pero la niña ya no parecía pesar como una niña. Parecía rígida, como si dentro del cuerpo hubiera otra cosa. Intentando acomodarse, don Juan tomó la jícara con agua y se la echó en la frente. La reacción fue inmediata. No fue un grito, fue un rugido sofocado, humano, solo a medias. Mariana se arqueó hacia atrás con tanta violencia que el banco cayó. Sus manos se cerraron como garras. Los ojos se le pusieron blancos un segundo y luego completamente negros. Entonces habló, pero ya no mirando a Teresa, mirando a Eusebio. Tú también estabas en el cerro. El viejo se quedó helado. No, tú cavaste. Teresa lo miró, perdida. ¿Qué cavaste?, preguntó don Juan. Eusebio comenzó a llorar. Mi hermana no subió sola, admitió. Yo la acompañé. Pensé que íbamos a rezar, pero allá arriba había una piedra partida y una cruz enterrada al revés. Jacinta llevó la foto, el gallo y una cajita de madera. ¿Qué había en la caja?, preguntó don Juan. Eusebio no quiso hablar. La entidad lo hizo por él. Dientes de bebé, cabello de difunto y el ombligo seco de la madre. Teresa lanzó un gemido roto. Entendió antes que don Juan lo dijera. Su madre había entregado la línea de sangre, no a un hijo vivo, a todos los que vinieran después. El copal se apagó solo. Durante un segundo terrible, la habitación quedó en un silencio tan completo
que ni los perros, ni el viento, ni los árboles existieron. Mariana levantó la cara. La piel alrededor de sus ojos parecía haberse hundido. «Yo no vine por casualidad», dijo la voz doble, «vine por lo mío». Entonces empezó el verdadero ritual. Don Juan ordenó a Teresa y a Eusebio que no salieran del círculo de sal. Abrió un cajón y sacó hierbas negras, hilo rojo, una campana pequeña y un cuchillo viejo de hoja opaca. El cansancio le latía en las sienes. Sabía lo que enfrentaba. Sabía también que en otras épocas habría pedido ayuda. Comenzó a rodear a la niña, agitando las hierbas y golpeando el suelo con la campana. Cada tintineo sonaba raro, opaco, como si la casa estuviera enterrada. La entidad empezó a hablar con voces ajenas, la voz del padre de Teresa, la de Jacinta, la de un niño que nadie reconoció. Sacó infidelidades, robos, pleitos viejos, maldiciones dichas entre dientes. No hablaba para asustar, hablaba para pudrir, para debilitar a quienes aún podían resistir. Don Juan siguió rezando. La niña empezó a arrastrarse por el piso sin usar bien las rodillas, como si aprendiera otra vez a moverse dentro de su cuerpo. El olor cambió. Ya no era copal ni humedad, era tierra removida, tierra de fosa abierta. Eusebio se tapó la nariz. «Es el mismo olor del cerro», murmuró. Don Juan clavó el cuchillo en el piso de tierra, frente al altar. «Lo llamado vuelve por donde entró», dijo con firmeza, «y lo prometido se rompe con verdad». «Mentira», gruñó la cosa dentro de Mariana. «Lo prometido se paga». Las ventanas empezaron a sacudirse. Afuera se escucharon pasos alrededor de la casa. No uno, varios, lentos, rodeando. La deuda había sido vieja. Viejas deudas nunca vienen solas. La entidad comenzó a levantar también el cuerpo de Mariana. No flotó, se puso de pie de manera imposible, vértebra por vértebra, con los brazos colgando y la cabeza caída hacia adelante. «Dile», ordenó mirando a Teresa, «dile qué más prometió tu madre». Teresa negó con desesperación. «No sé». La niña giró la cabeza hasta verla de frente. «Sí sabes». Y entonces Teresa recordó, se le notó en la cara. Recordó a su madre diciéndole frente a Mariana, recién nacida: «Nunca la dejes sola en noviembre, nunca dejes que se mire en agua quieta después de medianoche, y nunca permitas que alguien prometa por ella». Recordó haberlo olvidado. Recordó el año pasado, durante una enfermedad, haber dicho llorando frente al altar: «Que se me alivie, aunque sea llevándose otra cosa». Eso bastó. Don Juan lo entendió demasiado tarde. La promesa vieja no solo seguía viva, había sido renovada. La casa crujió entera. Del techo cayó polvo. La imagen de San Miguel se partió por la mitad. Mariana abrió la boca y de su garganta salió un sonido largo, hueco, como aire pasando por un pozo. Don Juan actuó por instinto. Se cortó la palma con el cuchillo, dejó caer sangre sobre la tierra frente al altar y comenzó a sobrar a los muertos de su linaje, uno por uno, pidiéndoles cierre, no ayuda. La entidad retrocedió dentro del cuerpo de la niña. Por primera vez pareció molesta. El aire se hizo más denso. Las sombras de la habitación dejaron de coincidir con los cuerpos. Teresa tenía dos, Eusebio, ninguna. Don Juan vio la suya trepada en la pared, con la cabeza más grande y los brazos demasiado largos. Siguió rezando. Mariana comenzó a ahogarse, sin dejar de estar de pie. «Ya casi», dijo don Juan, aunque no sabía si mentía. La entidad lanzó una última embestida. Usó la voz de Jacinta. «Yo lo pedí porque lo amaba». Teresa gritó, como si la hubieran abierto, y esa grieta fue suficiente para que la cosa se aferrara otra vez al pecho de la niña. Mariana cayó de rodillas. Tosió negro, no humo, no sangre, algo espeso, oscuro,
con olor a metal y lodo. Don Juan vio que no lograría arrancarla completa, no esa noche, así que cambió el objetivo. Si no podía sacarla del todo, podía mover la deuda. Tomó el hilo rojo, lo amarró a la muñeca de Mariana, luego a la base del altar, luego al cuchillo enterrado. Empezó a sellar en voz alta la promesa, amarrándola al nombre de quien la hizo primero. Lo que Jacinta llamó, que siga a Jacinta. Lo que Jacinta entregó, que reclame a Jacinta. Lo que no nació cuando se ofreció, que no sea tomado ahora. El cuerpo de Mariana se sacudió con violencia brutal. Las veladoras se apagaron todas. En la oscuridad, alguien golpeó la puerta principal con una fuerza que hizo temblar las paredes, y una voz de mujer, anciana, conocida, habló desde afuera. «Ábreme, hija, ya vine por ella». Teresa dejó de respirar. «Es mi mamá», don Juan respondió sin dudar. «Tu mamá lleva 3 años muerta». La voz volvió a sonar más cerca, casi pegada pues a la madera. «Por eso». Entonces Mariana vomitó de nuevo y se desplomó. El hilo rojo se tensó hasta romperse. El cuchillo salió disparado y se clavó en una viga. Afuera, los pasos cesaron. Al mismo tiempo, todo quedó quieto. Después de un largo minuto, Mariana empezó a llorar como una niña, de verdad. La madrugada los encontró en silencio. Antes de irse, don Juan le dio a Teresa 3 advertencias: que quemara todo espejo viejo de la casa, que desenterrara lo que Jacinta había dejado en el cerro y lo entregara al fuego, sin abrirlo, y que jamás volvieran a hablar de entrega, precio o cambio frente a la niña. Teresa juró obedecer, pero cuando don Juan la vio alejarse por el camino de tierra, con la neblina tragándose la camioneta poco a poco, no sintió alivio, sintió cuenta pendiente. Esa misma mañana encontró barro húmedo bajo su puerta, no barro de patio, barro negro, con olor a fosa, y junto al altar vio algo pequeño que no había estado ahí la noche anterior, un diente de leche. Semanas después supo que Teresa sí subió al cerro, encontró la piedra partida, encontró la cruz enterrada al revés, pero no encontró la caja. Mariana mejoró, por un tiempo. Luego comenzaron otras cosas. Despertaba con tierra bajo las uñas. Decía ver a su abuela sentada en el patio, peinándose en silencio. Y algunas noches, poco antes de dormir, preguntaba con una voz demasiado tranquila si ya podían abrirle a la señora que esperaba afuera. Don Juan nunca volvió a aceptar un trabajo después de ese. Envejeció de golpe. Empezó a dejar veladoras encendidas, incluso de día, y cada noviembre, sin falta, alguien encontraba marcas de dedos embarrados de lodo en la parte exterior de su puerta, como si una mano hubiera querido entrar o salir, porque aquella noche algo sí fue enfrentado, algo sí retrocedió, pero no se fue vacío. Las cosas llamadas con sangre rara vez se marchan completas. A veces solo cambian de cuarto, a veces solo se sientan a esperar, y en esa familia, desde entonces, nadie vuelve a prometer nada en voz alta, ni por amor, ni por miedo, porque en la sierra de Oaxaca ya aprendieron que hay palabras que no se las lleva el viento, hay palabras que se quedan vivas, escuchando. Hay historias que no terminan cuando alguien muere. Algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te trajo. Y ahora, ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios. Y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.